Bueno, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Yo os vengo a contar una cosa que seguramente muy pocos de vosotros sabéis, incluso a lo mejor quizás de los 100 que podamos estar aquí, uno o dos con suerte. Y es que estamos en crisis. Seguro que os he pillado todos de improviso, nadie lo sabía, nadie se había dado cuenta. Y es la realidad, es decir, estamos en crisis, cada vez nos roban más supuestamente, cada vez las cosas van peor, cada vez la economía va peor, cada vez hay gente más pobre, cada vez hay más hambre, cada vez el mundo está en condiciones más pésimas y parece que nada va a mejorar. Y eso es una cosa que además cada vez la gente se lo cree más y ese es realmente el problema. Y lo que sí que sabemos que es verdad es que hasta hace muy poquito tiempo todo en la Tierra crecía de forma lineal. ¿De forma lineal qué significa? Significa que si por ejemplo nos vamos a 1800 y retrocedemos 10 años hacia atrás, podemos de alguna forma predecir cómo iba a ser el mundo 10 años después. Es decir, sabiendo que si crece 1, 2, 3, 4, etc. Lo que pasa es que esto, como tal, como lo podéis ver, ya no funciona así. Ahora todo crece de forma exponencial. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todo cambia mucho más rápido, de forma mucho más potente, de forma mucho más profunda y sobre todo a una velocidad que no somos capaces de predecir. Para que os pongáis un ejemplo muy sencillo de cómo afecta y cómo funciona la exponencialidad de la evolución de las cosas, hay un ejemplo muy claro, una historia que cuentan del antiguo Egipto, de cómo un rey le dijo a un campesino, después de solucionarle un problema que tenía, que podía pedirle cualquier cosa. Y el campesino muy listo le dijo, vale, lo que yo necesito o lo que yo quiero que tú me des es en un tablero de ajedrez gigante que pongas en la primera casilla un grano de trigo, en la segunda 2, en la tercera 4, 8, es decir, multiplicándolo exponencialmente. Y el rey dijo, vale, mira, me ha salido hasta bien el chollo. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a contar, empezaron a poner, fueron más de 13 trillones de granos de trigo lo que el gracioso rey le tuvo que dar al listo del campesino. Y eso perfectamente explica la forma en la que la exponencialidad funciona y afecta a todo tipo de cosas. La realidad es que estamos en una nueva era exponencial, una nueva era que además es realmente apasionante, que no va a dejar absolutamente nadie indiferente y sobre todo en esa era cualquier problema, cualquier preocupación, todo aquello que de alguna forma se ha visto como negativo durante los últimos cientos y cientos de años, pasa a ser una oportunidad muy potente que no podemos dejar escapar bajo ningún concepto. Muchos de vosotros conoceréis la ley de Moore, que viene a decir que cada aproximadamente año y medio, quizás un poco más, la inteligencia o la capacidad de inteligencia de un procesador, de cualquier ordenador que tengáis, se multiplica. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier ordenador que tenemos a día de hoy de unos 800 euros, de cualquier marca, tiene la misma capacidad de inteligencia que un ratón. Si esto se sigue cumpliendo, de aquí a 2025, si no antes, un solo ordenador tendrá la misma inteligencia que cualquier persona. Pero es que si se sigue produciendo de la misma forma, de aquí a 2040, si no antes, un solo ordenador tendrá la misma capacidad de inteligencia que toda la humanidad junta. Y esto está pasando. A vosotros también os sonará a todos el exceso de conectividad de que siempre nos quejamos, de cómo los niños están todo el día con los teléfonos móviles, con los iPads, etcétera, lo malo que eso hace que nadie se centre en lo que nos rodea, que no vivimos las cosas. Y lo que nadie sabe es que utilizamos muy poco los teléfonos móviles para lo que podríamos llegar a utilizarlos. Y es que cualquiera de vuestros teléfonos que tengáis aquí en la sala es 1000 veces más potente que la tecnología que se utilizó cuando el ser humano fue por primera vez a la Luna. A día de hoy muchos de vosotros utilizaréis 3G y lo que no sabéis, seguramente muchos de vosotros sí, es que ya se puede empezar a utilizar 4G, es decir, que es 4 veces más rápido que hasta el que hace muy poquito era lo normal, que era 3G. Pero es que lo que seguro no sabéis es que ya se está empezando a gestionar 5G. Y 5G no es ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 veces más rápido, es 100 veces más rápido que el 4G. Esto permite una cantidad de oportunidades que hasta ahora no eran posibles y que gracias a este tipo de tecnología vamos a ser capaces. Y un ejemplo muy concreto es de un gran personaje de la historia moderna, que es el señor Ghanim, que no sonará, seguramente no sonará a ninguno de vosotros. Y este hombre fue el que inició la revolución del mundo árabe simplemente compartiendo una página en Facebook en la que ponía que todos eran un periodista que asesinaron en las calles
de Egipto. Esa página tuvo tal efecto gracias a la conectividad y a las redes sociales que a día de hoy esos países sufrieron tal transformación y tal revolución que ha cambiado todo radicalmente simplemente por una página de Facebook. Tenemos también, y sabréis todos, la bolsa, lo mal que va, las empresas quiebran, hay rescates, corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es que hay una verdadera transformación que está haciendo que todo cambie de manera realmente apasionante. Tenemos casos, y seguramente todos vosotros conoceréis el caso de Kodak, ya no existe, queda muy poquito de esa empresa. Y esa empresa, para que os hagáis una idea, en el año 2012 tenía la valoración de unos 100 millones de euros y tenía en torno a 17.000 empleados. Ese mismo año, una aplicación que creo que todos tenéis aquí, que es Instagram, fue comprada por $1 billón de dólares americanos con solo 13 empleados. Es decir, ¿cómo puede ser que un gigante como Kodak, con más de 100 millones de valoración, sea superado 10 veces más por una simple aplicación con 13 empleados? Eso pasa el año 2012. Tenemos otros casos, Airbnb. Airbnb a día de hoy tiene más de 1 millón de habitaciones y vosotros pensaréis, sí, que también lo tiene la cadena Hilton, la cadena NH, la cadena Meliá. Esas cadenas no tienen ni la mitad del número de habitaciones que, por ejemplo, Airbnb tiene, que tiene más de 1 millón, a día de hoy 1.200.000. ¿Qué es lo que hace además? Airbnb no tiene ni una sola habitación en propiedad, ni una sola, no tiene que pagar ni un solo de esos costes. Porque también pasa en el caso de Facebook. Facebook es la mayor red del mundo de contenidos y no crea ni uno solo. Y tenemos casos como, por ejemplo, Alibaba, que es el mayor retailer del mundo, tampoco tiene nada en stock. O Uber, que también os sonará a todos, desgraciadamente prohibida en España, es la mayor red de taxis del mundo, no tiene ni un solo coche en propiedad. Algo estará pasando para que las empresas estén poniendo las pilas de tal manera que empresas de 13, 12, 15, 20 empleados les acaben el chollo. También os sonará a todos y lamentaremos todos el enorme problema que tenemos con el cambio climático, ¿no? Con las energías, la importancia de las energías renovables, de cómo está todo tan cada vez más catastrófico. Y lo que no se nos dice es que en una sola hora de emisión de lo que el Sol emite, en una sola hora, somos capaces de generar, de producir la energía necesaria para abastecer a toda la humanidad durante un año entero. ¿Cuál es el consumo de energía solar a día de hoy? El 0,7%. Solo utilizamos el 0,7%. Esto está cambiando. Cada vez hay más y más y más y más iniciativas emprendedoras, innovadoras, startups digitales de todo tipo que están viendo esta enorme oportunidad en un problema tan grande y empezando a generar soluciones reales. Otro caso también, a todos sonarán problemas como el ébola, el VIH, cáncer, etcétera, y todos sabemos que la medicina va muy rápido, pero muchos decimos es que no va lo suficientemente rápido como para ayudar a las miles y miles de personas que todos los años se mueren. Y esto va a cambiar. Vamos a pasar de la medicina que cura, es decir, cuando duele algo nos curan, a la medicina que previene. Y esto es posible gracias a empresas que a día de hoy permiten por menos de 100 euros decodificar tu ADN para saber lo que tú de alguna forma estás predestinado a padecer y de esa forma modificar tus hábitos para evitar todo ese tipo de enfermedades. Pero es que no solo eso. ¿Cuántos de vosotros sonarán casos de gente que desgraciadamente muere porque no tiene un órgano de trasplante a tiempo? Miles y miles de personas todos los años. Y esto va a cambiar. Gracias a las impresoras 3D, de aquí a muy poquito tiempo vamos a ser capaces de imprimir cualquier tipo de órgano en nada de tiempo para salvar millones y millones y millones de vidas todos los años. Y otro caso muy concreto, el año pasado, por primera vez en la historia de la humanidad, una persona fue capaz de, uniendo inteligencia artificial con robótica, generar un brazo que permitiera a una persona con los ojos cerrados identificar si eso era una manzana de una naranja. Y eso el año pasado ya era posible. Tenemos también todos, y lo padeceremos, tráfico, muertes en la carretera, la cantidad de problemas que eso ocasiona, la cantidad además no solo de problemas, sino cómo afecta eso al ciudadano, bicicletas, los coches, etcétera. Y lo que no sabemos es que a día de hoy ya hay un coche, como es el coche de Google, que ha hecho en más de 1 millón de kilómetros recorridos ni un solo accidente. Y esto es una cosa que de aquí a nada se va a empezar a comercializar. Y no es el único caso. El año que viene, en 2016, se empieza a construir el primer tren del mundo que va a ir a más de 1.200 kilómetros por hora.
1.200 kilómetros, uniendo Los Ángeles con San Francisco. Esto es una realidad, no es algo que yo esté contando futurista. Esto el año que viene, en enero, se empieza a construir en Estados Unidos y existe. Tenemos también otros muchísimos casos. La semana pasada salió una noticia que van a construir el primer aeropuerto de drones en el Congo que permitirá a todo el país tener acceso en menos de 2 horas a cualquier tipo de medicamento independientemente de la zona en la que estén. Imaginad la cantidad de muertes que se van a poder empezar a evitar en África gracias a este aeropuerto que va a tener al país entero interconectado y con acceso a cualquier tipo de necesidad médica, alimentos, etcétera. A todos también os sonará esta fotografía, ¿no? La gente se aburre en clase, no aprendemos nada, esto no sirve para nada, mamá, yo me quiero ir a casa, mejor en el recreo. Esto es una cosa que va a cambiar. Hace 200 años los ricos estudiaban y era 1-1, un profesor, un estudiante, 1-1. Hasta hace muy poquito tiempo era un profesor y X estudiantes, no es 200, 30, 20, muchos. ¿Qué pasa? Esto cambia radicalmente. A día de hoy, gracias a la democratización de la educación, cualquiera, desde cualquier parte, puede aprender. Y eso es una cosa que hasta ahora no había sido posible y que ahora ya cualquier persona es capaz de hacerlo. Tenemos plataformas como Coursera, tenemos plataformas como edX y muchísimas otras que permiten a cualquier persona, es decir, a un solo estudiante, acceder a miles y miles y miles de profesores a coste cero. Esto ya pasa. Y diréis, vale, muy bien, está todo muy bien, pero hay cosas más allá de la educación, más allá de los coches hiper mega rápidos, más allá de todo lo que estás contando, que realmente preocupan. Y una de ellas es la que las Naciones Unidas establecieron en el año 1990 a lo que se llama los Objetivos del Milenio, y lo que pretendían en su momento era implementar un plan de acción para afrontar algunos de los grandes retos de la humanidad, como eran los que veis ahí. Vosotros diréis, ¿habrá funcionado esto o no? Por ejemplo, en el año 1990, me estoy cargando la alfombra, en el año 1990 la pobreza extrema estaba en torno al 47%. ¿Cuántos creéis que a día de hoy es menos? Levantad la mano. ¿Cuántos creéis que es más? Muchísimo más. Hay gente que no vota, no saben. La realidad es que a día de hoy la pobreza extrema está por debajo del 25%. Es decir, en 20 años, en 2010, la pobreza extrema está por debajo del 25%. En solo 20 años hemos sido capaces de reducirla casi a la mitad. En el caso del hambre en el mundo, como veis ahí estaba el 22% en 1990. A día de hoy está por debajo del 14%. Es decir, la hemos reducido a la mitad en 25 años. 14%. Niños sin escolarizar, en 1990, 103 millones a nivel mundial. A día de hoy no llega a los 54 millones. La mitad de niños sin escolarizar en solo 20 años de historia. Mortalidad infantil, 87. 87 de cada 1000 nacimientos morían en el acto. En 2010, es decir, 20 años después, esa tasa estaba en torno al 51-52. Es decir, en 20 años, en este caso, redujeron en 30 de cada 1000 muertes, se redujeron gracias a cómo todo está evolucionando. Y claro, os preguntaréis, en esta etapa cada vez más interconectada, más global, más potente, con más oportunidades, hay una cosa que es lo que a mí realmente me apasiona. Y es que a día de hoy cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, es capaz de crear y de generar impacto sin ningún tipo de barreras. Hasta hace muy poquito no era lo mismo nacer en Cádiz que nacer en Nueva York, que nacer aquí en Guadalajara, que nacer, por ejemplo, en Tokio. Y es una cosa que limitaba muchísimo a la gente. Durante muchísimos años ha habido muchísimos Steve Jobs, ha habido muchísimos Mahatma Gandhis, muchas personas, muchos grandes cracks de los que a día de hoy conocemos, que se han muerto porque su entorno les limitaba y no les hacía ver el enorme potencial que tenían dentro. Y eso es una cosa que ya ha dejado de pasar. A día de hoy cualquier persona es capaz de cambiar las cosas siempre y cuando crea, y ahí la importancia, que lleva dentro de sí un auténtico crack, un auténtico genio. Y tengo casos muy concretos sobre cómo a día de hoy, lo que mueve el mundo no es el dinero, ya no es el dinero. Quien siga creyendo esto va muy mal. El dinero ya no mueve el mundo, es la determinación, la actitud ante la vida, la actitud de cada uno de nosotros. Y tenemos casos como, por ejemplo,
el de Walt Disney. Walt Disney con 21 años trabajaba en una revista de diseño, de creatividad, etcétera, y lo despidieron. Ya que no sabéis por qué. Su jefe decía que era poco creativo. Walt Disney era poco creativo y lo despidieron. Pero es que tenemos otro caso. Tenemos el caso de Einstein, que es uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, y con 4 años su profesor, su tutor, le decía a su madre y a su padre: este niño con suerte aprende a leer. Con suerte. Ahí tenéis otro ejemplo. Y tenéis un ejemplo mucho más cercano, que es el ejemplo de Steve Jobs, que fue despedido de su propia empresa y ha conseguido ser uno de los grandes gurús de la tecnología y de la innovación en toda la historia de la humanidad. 3 ejemplos muy claros. Y claro, mucha gente dirá, vale, pero todo esto de la innovación, todo esto de cambiar las cosas, de ser capaces de montar nuevos proyectos, de montar un blog, de montar cualquier tipo de cosas, eso es para gente pues joven, que viene con una mentalidad digital, que viene con ganas de hacer cosas. Tenemos ejemplos, hay casos como por ejemplo Jordan Casey, un chaval de 15 años, irlandés, que con 14 años tiene más de 4 empresas de videojuegos. ¿Por qué? Porque le apasionan los videojuegos, tiene actitud y lucha por ello. Tenemos casos como por ejemplo Nick Dalosio. Nick Dalosio es un chaval de 17 años, también británico, que con 17 años, como decía, consiguió vender su empresa a Yahoo por más de 70 millones de libras. 17 años, 70 millones de libras. O tenemos casos como por ejemplo el de Alisa Carson, que con solo 15 años ya ha sido seleccionada por la NASA para ser la primera persona que pise Marte con el primer equipo de astronautas, que era allí en 2033. Y eso es un hecho real. Pero es que tenemos además también otros. Todos aquí seguramente conoceréis a McDonald's, espero. El fundador de McDonald's, Ray Kroc, fundó una de las mayores empresas que a día de hoy conocemos, y pensaréis que tendría 35, 28, 24, tenía 52 años, 52, y la fundó. Pero es que ¿sabéis qué? Que el fundador de Coca-Cola montó la empresa, una de las más grandes también a día de hoy, con 55 años. Lo que claramente da a entender que da igual la edad que tengas, da igual dónde estés, da igual lo que hagas y da igual lo que te apasione, si realmente quieres, puedes. Y ahora voy a hacer una pregunta que yo para mí creo que es la más importante, siempre utilizo este caso, y es que levantéis la mano cuántos de vosotros conocéis el Everest. ¿Quiénes de vosotros, levantad la mano, conocen el Everest? Muy poquitos, ¿eh? Aquí la geografía no se estudia en Guadalajara. Ahora, la pregunta más importante, ¿cuántos de vosotros habéis subido el Everest? Supongo que todos. Bueno, la realidad es que seguramente muchos de vosotros diréis, yo esto no, vamos, ni en mi vida sería capaz yo de hacer una cosa semejante, eso es imposible, yo no puedo, yo no soy capaz, eso sobrepasa mis límites, mis capacidades, todo. Y realmente mucha gente lo piensa así, yo también lo pienso. ¿Qué pasa? Y empiezas un poco a rebobinar y a ver la historia del Everest y conoces gente como por ejemplo este chaval que se llama Edmund Hillary, no tan chaval ya quizás, y este hombre fue el primero que el 29 de mayo de 1953 consigue llegar, como sabéis todos, al pico más alto del mundo. Este fue el primero. Estos 2 hombres de aquí, cuyos nombres no voy a pronunciar, en 1978 consiguen hacer lo mismo, pero la diferencia era bastante grande. Y es que lo hicieron a pulmón, sin ningún tipo de bombonas de oxígeno ni ningún tipo de material. Y lo consiguen hacer en 1978 los 2. Este de aquí dijo, yo soy más chulo que nadie, y de 1990 a 2011 lo hizo 21 veces. Dijo, ya que aquí todo el mundo es una vez, pues yo no, una no, ni dos tampoco, 21. Y lo consiguió en menos de, bueno, menos no, en 21 años concretamente. Este chico de aquí, que veréis todos, diréis, bueno, vale, esto es lo mismo de siempre. El Everest, pues esto consigue uno que salga a correr todos los días a las 7 de la mañana, corra 2 horas, va al gimnasio 4, cena pescado y ensalada y es un auténtico crack. Pues no. Este chaval de aquí tenía 15 años, Jordan Romero, y consigue subir al Everest con su padre y con su madre en mayo de 2010, con 15 años. Y diréis, vale, otra vez, la gente joven puede cambiar el mundo y puede subir el Everest. Pues no, porque este otro, con más de 67 años, consigue en 2008 subir también al Everest. Se quemó un poquito, pero no pasó nada, porque lo subió. Este otro de aquí
Y diréis ahora, vale, esta gente son todos súper poderosos, con habilidad, una capacidad física genial, tendrán edades diferentes, pero todos tienen una fortaleza extremadamente potente y buena. Este hombre que veis aquí, Tom Whitaker, en el año 1998 fue el primer ciego, el primer invidente que consigue subir al Everest siendo 100% ciego. Lo consigue. Siendo ciego, lo consigue. Y este otro que veis aquí, Eric, cuyo apellido tampoco voy a pronunciar, en 2002 consigue, siendo la primera persona con una pierna amputada, subir al Everest también sin ningún tipo de ayuda. Una pierna amputada y consigue subir al Everest. Lo consigue. Y tenemos otro ejemplo. Una pierna amputada, todavía más extremo, las dos. Este hombre, Mark, en 2006 consigue subir al Everest, al pico más alto del mundo, con las dos piernas totalmente amputadas y con piernas ortopédicas totalmente robotizadas. Y luego están los guays, que dicen, aquí lo sube todo el mundo, yo lo subo y lo bajo esquiando. Más guay que nadie. Y no sabéis qué pasa, que es que además el 23 de mayo de 2010 había 170 personas, porque claro, la gente se viene arriba y dice yo puedo, yo puedo, yo puedo, y lo que pasa es esto, que de repente de la noche a la mañana te aparecen 170 personas y a día de hoy hay cola. O sea, a día de hoy hay cola para subir al Everest. Y esto es una cosa que está pasando, nadie sabe por qué, pero la gente con esto de la motivación se viene arriba y dicen todos podemos, para arriba. Y ahí estamos. Claramente, y esto es un hecho que os lo acabo de demostrar con casos muy concretos, el que quiere puede y el que lucha lo consigue. Y el que la quiere, como dicen, aquí está también para perseguirla y alcanzar lo que haga falta y más. Y yo tengo para mí tres cosas muy importantes y son estas tres. Y con esto os quiero animar a todos a que veáis el enorme crack que lleváis dentro y las enormes capacidades que tenéis para, como decía antes, para la mejor etapa de la humanidad. Lo más importante es que identifiquéis vuestra pasión. Todos los que han estado aquí antes de mí, todos y cada uno de ellos destacaban, a mi parecer, porque tenían una pasión claramente identificada, muy claramente. Sabían lo que les apasionaba hacer, lo que les gustaba, lo que les motivaba a levantarse cada mañana y a luchar por ello. Pero es que no solo basta con la motivación de tener una pasión identificada, hay que ser capaces de actuar. No solo basta con que te guste la cocina, hay que coger y montar el blog y empezar a hacerlo. No solo basta con que te guste la investigación, hay que coger y enviar un correo donde haga falta para trabajar en los proyectos que te gustan. No solo basta con que te guste el deporte, tienes que coger y levantarte cada día a hacer ese deporte. Y la acción es fundamental. Pero como todos los que también han estado aquí previamente a mí han dicho, la vida no es fácil, en absoluto. Y eso lo hace también realmente apasionante. Y es muy importante, como decía antes, que lo que a día de hoy mueve el mundo no es tanto la pasión y la acción, sino la actitud. Vamos a encontrarnos 1.500 millones de piedras en el camino. Y es fundamental que seamos capaces y tengamos la actitud necesaria para enfrentarnos y luchar. No fracasa el que se cae, sino el que no se levanta. Y eso es fundamental. Y os dejo con esta imagen, que para mí es muy, muy significativa, y es que todos y cada uno de nosotros somos ese pringao, ese que está ahí. Ese hombre o esa mujer, ese cada uno de nosotros, ve la realidad que viene y ve la realidad que os comento de la mejor etapa de la historia de la humanidad. Y hay dos opciones muy claras y muy sencillas. Una, decir, a mí esto no me va a pasar, esto no es verdad, esto es muy ambicioso, esto no es real, esto llegará pero cuando yo me haya muerto, esto no tiene ningún sentido. Quédate ahí, en el rompeolas. Y otras personas que dirán, esto es real, esto va a pasar. Y no solo va a pasar, sino que además tengo la oportunidad de sacarle el mayor provecho posible. Vivimos una etapa apasionante como ninguna otra y por primera vez en la historia tengo la capacidad de poder hacer todo cuanto quiera y sacarle el máximo provecho. Lo único que os digo que ahora a vosotros os toca. La evolución no es una opción, es una realidad y que ahora vosotros tenéis la oportunidad de comeros el mundo y ser el crack que cada uno de vosotros lleváis dentro. Muchas gracias.